tal, mi gente bella de YouTube? Bienvenidos a Madrid Real con Vilmary. Feliz lunes, feliz año nuevo. Espero que se la hayan pasado bien, que la hayan disfrutado. Mis deseos hacia ustedes es que tengan muchas bendiciones, mucha salud, mucho trabajo y que todo lo que ustedes deseen se les cumpla. Nuevamente, feliz año nuevo. Hoy quiero hablar de noticias Real Madrid, como de Mbappé, que hay otro equipo que quiere ahora luchar, quiere apostar, quiere ver si se puede llevar a Mbappé. Eso lo está poniendo en Mundo Deportivo, que pude encontrar la noticia. Ahorita se la voy a poner. Aparte, también tenemos que hablar de Arda Güler, que supuestamente ya está casi listo para que venga a jugar en el partido, o más bien para que esté en la convocatoria del partido del miércoles de el enero 3, correcto. Y también quiero comentarles de que parece, se habla, se comenta que a lo mejor no vamos a fichar nada en el mercado de invierno, porque es suficiente con Camavinga, con Rudiger y con Nacho. Sí, mi gente, eso es lo que dice en el diario Marca. Aquí les traeré estas tres noticias. Vamos a ver, vamos allá. Antes que nada, mi gente, quería comentar algo muy rápido. Quiero hacerlo bien rapidito esto. Quiero enseñarle esta imagen que está aquí. Esto fue en mi cuenta de Twitter. Yo no tengo ningún problema con esta persona, pero me escribió lo siguiente: ¿qué te parece si en lugar de aprovecharte del trabajo que ya han hecho otros, intentarías hacer algo propio? O quizás sea, como pensamos muchos, que de materia gris no andas ni en la media, pero no te lo tomes muy a pecho, ¿eh? Simplemente valora sí a veces una retirada a tiempo. Bueno, yo le quiero contestar a esta persona, a Fran. Yo le quiero decir muchas gracias por tu opinión. Me ha dejado pensando. Una, porque yo no quiero ser como los demás. No le estoy robando ningún trabajo a nadie. No soy ni la primera ni la última que toma las reacciones y las pone en un video. Creo que ahí se te ha ido un poquito la mano, porque hay miles de canales en YouTube que también hacen lo mismo. Yo puedo poner hasta mis propias video reacciones. Si me pongo a hacerlas, las puedo hacer. No tengo ningún problema con eso. Pero, ¿sabes qué? Lo que aquí no me ha gustado mucho es que dice una buena retirada a tiempo. Yo quiero explicarle a este caballero, espero que sea un caballero, que YouTube es un hobby para mí. Yo no vivo de YouTube. Yo no quiero ser un Mancur, como han dicho antes, que yo debería ser como él. Yo no quiero ser un Itziar. Yo no quiero ser un Iñaki Angulo o un Ibai. Yo quiero ser Vilmary Berríos, quien soy. Yo hago lo que a mí me gusta, lo que me sale de mí, no lo que tú me vengas a decir a mí. Si no te gusta mi contenido, pues mira, no lo veas. No sé por qué le diste clic a mi video y no te gusta. Pero en fin, gracias por tu opinión. Me puse a mirar tu perfil y he visto que también has comentado otras cosas un poquito fuera de lugar. Pero en fin, parece que esa es tu personalidad, eso es lo que te hace a ti, y pues también hay que aceptar como tú eres. Yo nada más te digo, no voy a cambiar quién soy, me va a salir de mi casilla hacer lo que yo quiera y voy a poner lo que a mí se me antoje. Pero nuevamente, muchas gracias por pasar, aunque no me dejaste tu like, pero por lo menos fue un view. Y por comentar y ponerlo en público para que todo el mundo lo vea. Se te agradece. En fin, vamos a entrar con esas noticias de el Real Madrid. El diario Marca ha dicho: el Real Madrid cree que es suficiente con Rudiger, Nacho y Tchouaméni. Las ideas firmes, y aunque el mercado recién abierto no cierra hasta el 31 de enero, no piensan fichar, y todo hacer indicar que el central ya estaba en casa y responde al nombre de Tchouaméni. Mira, si es que esto es así, es que yo no entiendo por qué el Madrid no puede fichar a otro jugador en este tiempo de invierno. Sí, ya me van a decir, pero es que Florentino no le gusta, porque es que a veces los fichajes de invierno salen mal y no es lo que uno espera. Pero lo necesitamos, gente. Necesitamos un fichaje. Necesitamos en el mercado en invierno por lo menos fichar a una defensa. Bueno, y para que sepan que esta noticia la está dando el José Félix Díaz, que yo a veces no me llevo mucho de lo que él dice. Pero en fin, dice: 2 semanas de análisis de mercado, de comprobar cuál puede ser la respuesta para la plantilla, han llevado a los dirigentes madridistas a confiar en lo que hay para afrontar lo que queda de temporada. La opción de fichar está abierta hasta el 31 de enero. El Real Madrid podrá reforzar la plantilla, la decisión es firme y salvo nuevos contratiempos en forma de lesiones, el vestuario está cerrado a nuevas incorporaciones. Vuelvo y lo digo, no entiendo por qué Real Madrid no puede fichar. Está Álava lesionado, que aparentemente es un poquito más grave la lesión de lo que se esperaba.
se esperaba, pelón. Ahora mismo Nacho, si no me equivoco, en este partido no puede jugar porque sabemos que si te dan tarjetas no vas a poder jugar los siguientes partidos. O sea, son muchas controversias que tenemos. Carvajal está viniendo de la lesión también, pero en fin, yo considero que deberíamos de fichar por lo menos a un jugador porque uno nunca sabe lo que pueda pasar. Esperemos que no haya más lesiones porque sería muy lamentable si siguen habiendo lesiones. En fin, yo doy mi opinión. Yo quisiera que Real Madrid fichara por lo menos a una defensa, pero si no van a fichar, pues ¿qué podemos hacer? Tendríamos que dejarlo así, tendríamos que aceptar lo que Florentino quiere hacer para esta temporada. Yo considero que sí debemos fichar, pero al fin y al cabo el que manda allá adentro es Florentino y será lo que él diga. Pero vamos para la siguiente noticia que viene. El Real Madrid abre el 2024 con Güler, listo para estrenarse de blanco. Bueno, buenas noticias. No lo quiero mofar, no lo quiero dañar porque estamos esperando a Arda Güler que esté, por lo menos verlo ya jugar. Yo estoy muy emocionada con ver a este jugador porque la verdad del caso que ha venido supuestamente, yo nunca lo he visto jugar, yo tengo que ser muy sincera, no, lo que he visto son los highlights y se ven muy bien, pero hablan muy bien del jugador. Yo quisiera ya verlo jugar para ver qué es lo que puede aportar en el Real Madrid. De esos nombres destacados del turco, Arda Güler el pasado verano fue uno de los fichajes que golpeó en efecto cuando el Barcelona daba por hecho que el jugador iba a dejar el Fenerbahce para vestirse de azul granada, pero no fue así. El 7 de julio se presentaba con el Real Madrid. En fin, sabíamos que hubieron muchos comentarios de que Arda Güler ya se iba a ir con el Barcelona. Bueno, en fin y al cabo, muchos de los culés estaban muy contentos, pero cuando se fue con el Real Madrid empezaron a decir que no eres un buen jugador ni nada por el estilo. Yo no puedo decir si es un buen jugador, yo en verdad no sé, yo estoy loca por verlo jugar. Dicen que en los entrenamientos es sumamente muy bueno y pues quiero verlo jugar. Yo quiero verlo jugar porque si es que en verdad este joven, que es jovencito, es sumamente muy bueno, bueno, hay que verlo jugar, hay que ponerlo en el campo, hay que ver qué nos puede aportar al Real Madrid y pues qué más que verlo en ese partido del miércoles contra el Mallorca Deportivo. Dice el Mundo Deportivo, el Liverpool, rival del Real Madrid por Mbappé. Ya empezó otra vez porque sabemos que está libre Mbappé, ya empezó otra vez el tema Mbappé. Yo quisiera que ya este tema de Mbappé se acabara. Tengo que ser muy honesta, para mí Mbappé no quisiera que viniera al Real Madrid, más ahorita les digo el porqué, pero vamos a leer esta información que dice: Mbappé es libre para partir de hoy para decir su futuro, acaba contrato con el PSG el próximo 30 de junio y a partir de hoy puede negociar con cualquier club. Real Madrid y PSG parecían las opciones principales para el futuro de Mbappé, pero ha aparecido otro club en el asunto. Ese club es Liverpool, que también estaría muy interesado en fichar al delantero francés. Eso es lo que aseguran desde Inglaterra, pero también en Francia, donde la Parisien sitúa a Liverpool como uno de los candidatos al ser el nuevo equipo de Mbappé, con un Real Madrid sin descartar que el jugador acabe renovando con el PSG. Una decisión que según este medio francés nadie sabe y que el propio jugador estaría meditando. Mbappé a mí es un tema muy cansino, a mí es un tema que me cansa. Pero si es así, que el Liverpool se está metiendo también en esto, rival contra el Real Madrid, para comprarlo, no sé. Yo aquí no sé, porque es que si le ofrecen más dinero, yo por lo que he podido ver, creo que Mbappé es de estos jugadores que donde te dan más dinero es donde te vas. Y está bien, está en todo su derecho a irse. Pero no entiendo por qué entonces él decía que era del Real Madrid. Porque si a mí me dan una oportunidad en el Real Madrid, yo me voy a ir para el Real Madrid. Pero en fin. Eso es lo que se comenta. Yo no puedo entender a Mbappé. Yo quisiera saber qué equipo él va a decidirse por. Y ya quisiera que se acabe el tema Mbappé, que ya se vaya un equipo, para que ya no salga tanto este tema Mbappé. Pero en fin, mucho madridista dice que se va a ir con el Real Madrid. Yo no sé, yo considero que puede que renueve con el PSG, pero ahora que sale el Liverpool, puede ser que se vaya con el Liverpool. Vamos a ver qué termina todo este tema Mbappé. Déjame saber en la caja de comentarios qué tú piensas, si Mbappé va a renovar con el PSG, si Mbappé se puede ir con el Liverpool o tú piensas que va a irse con el Real Madrid. Aparte, ¿qué piensas de Arda Güler? Y si deberíamos de fichar a otra defensa para tenerlo por ese caso en nuestro banquillo. En fin, será hasta el próximo video, mi gente. Hala Madrid y nada más.